Hoy quiero recordar con vosotros aquellas noches con olor a verano en el Albéitar, en León, donde yo estudiaba. Los que seáis de León, si hay alguien que me está viendo desde allí, sabe a qué me refiero. El Albéitar era un centro sociocultural que tenía una biblioteca que en la época de exámenes abría las 24 horas al día. Y yo, que era nocturna, iba a estudiar allí por las noches de madrugada. Y allí nos encontrábamos los estudiantes universitarios, pasando esas madrugadas. Había de todo, risas, a veces llantos, la máquina de café, notitas encima de la mesa, las típicas charlas de universitario de política, de religión si me apuras, de chicos y chicas. Y allí estábamos. Yo sufrí mucho esa época en la universidad, os lo he contado en otras ocasiones, y ahora con el paso del tiempo lo recuerdo con muchísima nostalgia. Y aparte de los estudiantes universitarios, también se encontraban allí otro tipo de estudiantes, más sacrificados, más abnegados, los opositores. Os puedo asegurar que se les distinguía la legua. No todos eran iguales, pero la gran mayoría eran así. Se sentaban en la mesa y disponían de forma ordenada sus bolígrafos, sus subrayadores, los pañuelos de papel, la botella de agua, los tapones y hacían los descansos pautados. Y allí pasaban largas jornadas. Y les veías año tras año. Yo recuerdo con nostalgia también en la Facultad de Derecho, en la biblioteca de la facultad, que siempre estaban los mismos estudiando, opositaban a judicaturas. Y algunos se ganó a pulso el nombre del eterno opositor. Pero al final, los que no abandonaron sacaron la plaza. Y es que es dura la vida del opositor. Yo nunca me planteé opositar porque siempre he sido una persona que he necesitado ver a corto o medio plazo mi objetivo, ¿no? y conseguirlo, o por lo menos tenerlo relativamente cerca, con una fecha más o menos señalada. Por lo que os digo, que soy muy controladora. Pero sí que admiro profundamente a aquellos que son capaces de no tener una fecha cierta y que se sacrifican de esa manera para conseguir su sueño. ¿Qué ocurre? Que llega el cansancio en muchas ocasiones, porque empiezas con mucha emoción a estudiar, y lo digo no por experiencia propia, sino por las personas que conozco que opositan y que han opositado y que han conseguido su plaza. Son muchas horas, pero no es el cansancio de estudiar, porque ellos se lo toman como un trabajo, del que no ven un beneficio ni a corto ni a medio plazo en la mayoría de las ocasiones. Pero llega el cansancio psicológico, donde ves que acabas la carrera, el primer año es una toma de contacto, llega el siguiente, ves que el resto de tus compañeros ya han encontrado un puesto de trabajo, tienen más o menos encaminada su vida, están trabajando, cobran su salario, y ahí te encuentras tú estudiando. Muchas veces no te entienden porque tus compañeros, tus amigos salen, hacen planes, tú no puedes porque solo tienes un día de descanso a la semana. Y ves que no avanzas y te presentas por primera vez a las oposiciones y no lo consigues y tienes que volver a empezar de nuevo. Y es un cansancio brutal, me lo puedo imaginar. Me lo puedo imaginar salvando las distancias, comparándolo cuando yo estudiaba y trabajaba al tiempo, ¿no? Y reconozco que desde que he abierto el canal, sobre todo compañeras me han escrito, también algún compañero. Digo compañero por no decir amigos, la verdad, porque no nos dedicamos a lo mismo, pero bueno, me han escrito para decirme que están a punto de abandonar la oposición, que se sienten por una parte fracasados y por otra parte no saben qué hacer con su vida, si dedicarse a la abogacía. Y me piden a mí consejo y yo me siento pues muy pequeña cuando recibo mensajes de ese tipo, porque yo os digo, yo no he opositado, os admiro muchísimo, pero puedo llegar a entender lo que estáis sintiendo. Y cuando me pedís consejo no me atrevo a aconsejaros porque la verdad yo no tengo ni idea. Yo desde aquí solo puedo compartir con vosotros mis experiencias y yo no he vivido esa experiencia. He vivido experiencias en las que he tenido que tomar una decisión importante en mi vida, como por ejemplo terminar la carrera o ponerme a trabajar por cuenta propia, y desde ahí sí que os puedo dar algún consejo. Consejos que he dado en ocasiones a opositores cercanos cuando les ha vencido un poquito el desánimo. Yo lo primero que me plantearía es una pregunta, ¿no? ¿Por qué quise sacar esta oposición? ¿Qué era lo que yo quería conseguir?
o qué es lo que yo quiero conseguir al obtener la plaza, pero volver al origen, al principio, al punto de mira, ¿qué fue lo que te motivó a hacer esta oposición? Recuerda esa respuesta que te diste y da igual cuál fuera, si fue el dinero, si el tener una seguridad económica, prestigio, luchar por una causa en concreto. Ve a buscar esa pregunta. Y si sigue siendo tu motor, no juzgues la respuesta que diste. Aunque sea el dinero, buscar una seguridad económica. Nada es peor o mejor. Busca aquella respuesta que te dio, que diste en un momento dado para apuntarte en esa oposición, para empezar con la oposición. Y si esa respuesta continúa siendo el motor, a lo mejor lo único que te pasa es que estás cansado y es normal. Yo no abandonaría si lo único que tengo es cansancio. Pero si esa respuesta que diste en su momento ya no es el motor que te obliga, entre comillas, a continuar en esa carrera, en ese camino, intenta buscar otra pregunta. Hazte otra pregunta. ¿Por qué continúo? ¿Por qué quiero continuar? ¿Hay algo que me siga motivando para conseguir esa plaza? Porque puede ser que encuentres otra motivación diferente a la original. Pero ¿qué hay si no encuentras nada? Si ya ni siquiera te apetece seguir con esa oposición. Entonces no te obligues. Aquí nadie es esclavo de sus propias decisiones. No te encierres en una jaula. La vida es una, lo he dicho en muchas ocasiones, y puedes cambiar. No te identifiques con esa oposición. Y créeme que no has perdido el tiempo. Porque dices, claro, es que llevo opositando 5, 6, 10 años. He tirado mi vida por la borda. Yo conozco casos de personas que dejaron la oposición y pasaron por un periodo de depresión, considerando que habían perdido el tiempo. No, todo lo que has estudiado durante ese tiempo ha dejado su pozo. Tanto si te quieres dedicar, en este caso, a algo que tenga que ver con el derecho, como a otra cosa totalmente diferente. No lo tomes como una pérdida de tiempo. Todo, absolutamente en esta vida es aprendizaje, hasta lo más doloroso. Y en este caso son conocimientos. Y de verdad que yo creo que es así. Es más, si os planteáis dejar la judicatura para ser abogados, tenéis que saber que en muchas ofertas de trabajo se aprecia y se valora muy positivamente el hecho de haber cursado una oposición, porque ahí tienes tus conocimientos y unos conocimientos muy asentados. Luego tengo mi propia opinión al respecto sobre los que queréis dejar la judicatura, y hablo de judicatura como pueden ser otro tipo de oposiciones, ¿no? Y os planteáis ser abogados, no os planteéis la abogacía como la opción B, como la opción que, bueno, ahí está como el segundo plato, porque no tiene nada que ver tampoco. Si os dedicáis a la abogacía os daréis cuenta que sí, tendréis conocimientos teóricos, pero os hará falta la práctica. Y cuando comparan la judicatura y la abogacía y colocan en segundo lugar a la abogacía, a mí me molesta muchísimo. Porque yo, por ejemplo, he sido una abogada vocacional y siempre os lo he explicado por qué ha sido así. Yo descubrí mi vocación ejerciendo. Y como amo esta profesión y la respeto tantísimo, no me gusta que se la tome como una opción B. Bueno, como no he conseguido mi sueño de ser juez, pues me dedico a la abogacía. Y yo siempre digo lo mismo, a mí nunca me motivó la idea de ser juez, porque recuerdo que en una ocasión me dijeron un dicho y me quedó grabado. Y me dijeron, mira Begoña, ¿quién quiere ser árbitro pudiendo ser jugador? Y es cierto. No quiero desmerecer con esto ni muchísimo menos a los que tengan como vocación ser jueces. Lo digo por la lectura que os decía antes, ¿no? Los opositores que dejan judicatura y dicen, bueno, pues tengo ahí asegurado el dedicarme a la profesión de abogado. Son cosas diferentes y bueno, podéis probar y quizás os toque el gusanillo y encontréis ahí una vocación, una nueva vocación, la abogacía. Y podría hablar largo y tendido de lo que opino de las oposiciones realmente, porque lo que conozco de judicaturas y de otras oposiciones, sobre todo de las más duras, me parece muy triste que a día de hoy, esto es una crítica que suelto y que llegue donde tenga que llegar y lo abro también para que en comentarios me deis vuestra opinión, me parece muy triste cómo se enfocan las oposiciones y que una persona se tenga que aprender de memoria y cantar como un papagayo. Sé que tiene que haber un sistema de selección, ¿no? Pero ese me parece muy rudimentario, me parece que está obsoleto. El cantar algo de memoria
y cantarlo porque realmente suena a canción y de hecho lo dicen así, cantar la oposición o cantar el temario. Y sacar una oposición cuando en realidad la judicatura, al final los jueces tienen que tener un trato con personas, vivir lo que hay en la calle. Yo creo que deberían de saber y de conocer más bien la práctica que aprenderse unos conocimientos de memoria y soltarlos allí como si fueran una máquina. Yo no le veo el sentido, la verdad. Creo que debería de haber otro tipo de selección, pero bueno, esto es una crítica que dejo en el aire y que os invito a que vosotros deis vuestra opinión en comentarios. Opositores, haceros la pregunta que os llevó a cursar esta oposición. Si no encontréis ahí ya la motivación, buscarla. Y si no la encontráis, no pasa nada, dejad la oposición. No os identifiquéis con ello, hay más opciones. Y bueno, desde aquí todo mi ánimo y mis respetos, porque ya os digo, yo nunca me lo planteé, pero os admiro profundamente. Y bueno, chicos, hasta aquí el café jurídico. Gracias por estar ahí una semana más. Gracias por vuestros comentarios. Gracias por todo lo que me dais, porque siempre lo digo, yo esto lo hago de forma muy altruista y lo hago para mí. Yo me relajo en estos momentos. Los que me conocéis sabéis que lo digo. Bueno, chicos, pues en esta ocasión no se ha cortado la grabación porque me haya quedado sin batería o se ha llenado la tarjeta. Es que vino Pepe, el del gas. Es que tengo una estufa aquí al lado porque hace muchísimo frío y se acabó la bombona. Y llamé a Pepe y me subió la bombona. Fue así de inoportuno, chico, ¿qué le vamos a hacer? Pero Pepe, si me estás viendo, que no creo, eres un amor. Es el mejor butanero que existe en la zona. Bueno, y no quería terminar el vídeo así que chicos, os cuento la anécdota. Eso es lo que ha pasado en este momento, para que sepáis lo que hay detrás de la cámara. Y bueno, como siempre os digo, un placer y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ay, Pepe! ¡Qué inoportuno, hijo mío! Pepe Gas. En fin. Cosas del directo. ¿Qué vamos a hacer? Cosas del directo. Esto no lo corto.